como lo mencionábamos recién, los adolescentes, el todo como comunidad, con diferentes compromisos laborales, escolares, la vida misma se torna un desafío permanente con nuevas formas. Y en ese contexto, hablábamos la semana pasada sobre uno de los resultados que arrojó la investigación del Centro de Investigación en Neuropsicología Cognitiva, Nodos, en conjunto con 5 establecimientos educativos, una investigación que arrojó como resultado la tendencia o la preponderancia en gran parte de los adolescentes escolarizados del 60% de tristeza en la mayoría de ellos o algún conflicto, alguna manera de manifestación de este contexto tan difícil, de esta forma de atravesar esta realidad. Estamos en contacto con el doctor en psicología Juan Pablo Zorza, que además es uno de los investigadores, los que encabeza esta investigación, que arrojó otros resultados también que hablan de los estados emocionales puntualmente, de adolescentes escolarizados puntualmente, pero se puede extrapolar a algo así como gran parte de la sociedad. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, Paula. ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente. Bueno, volvemos a tocar la parte de las emociones en este contexto tan especial, como decíamos, ¿no? Mundial, nacional, a todos nos toca, a todos nos pasa, pero ustedes estuvieron ahondando junto con otros establecimientos, en particular con adolescentes escolarizados. ¿Nos cuenta al respecto? Sí, es así. Bueno, Paula, esto se nos ocurrió porque al principio, hace un mes y medio, 2 atrás, cuando comenzamos esta investigación, que era incipiente la cuarentena, veíamos como un discurso muy centrado en lo que sería la salud, pero desde la parte más biológica y médica. Y nosotros, siendo un centro que trabaja en neurociencia y psicología, veíamos la importancia de por ahí visibilizar qué estaba pasando a nivel emocional en niños y adolescentes, que es la población con la cual trabajamos, porque nos encontramos que tanto nuestros pacientes como las escuelas, si bien había un grupo de niños que era muy flexible y se estaba adaptando a esto, había otros que empezaban a sentir tristeza, impaciencia, cierta desmotivación en realizar actividades. Entonces, a partir de esas circunstancias se nos ocurre hacer esta investigación, que principalmente apuntó a justamente darle un poco de voz a esos adolescentes y a esos niños que en el contexto también de la pandemia veíamos que no estaban siendo muy escuchados. Ese fue un poco el marco, Paula, de la investigación, que tratamos de indagar cómo ellos a nivel emocional están viviendo esto, qué hacen para afrontar esta situación a nivel emocional y cómo impacta en última instancia en su motivación para las tareas escolares. Y esos resultados, por ejemplo, además de tristeza, enojo, ¿qué sensaciones encontraron como preponderantes en los adolescentes? ¿Y qué porcentajes? Porque también imagino que tiene que ver con el marco en el que trabajaron, el campo en el que trabajaron, ¿no? Exactamente, recordar que participaron 5 escuelas, que estos fueron test psicológicos, no fueron preguntas aisladas y que se enviaron mediante un formato que es online. Digamos que los chicos tenían que tener accesibilidad a internet, las escuelas hicieron este primer contacto con los adolescentes, se autorizó por intermedio de las familias poder participar, entonces estamos hablando de un subgrupo de adolescentes que tiene conectividad a internet y que asiste a escuelas de gestión privada o privadas. Entonces esta fue nuestra muestra y a partir de esto es importante diferenciar 2 cosas. Una es lo que nos contestaron en ciertos ítems y otra es una medida de inestabilidad emocional que evaluamos. La primera tenía que ver con que la gran mayoría, Paula, y esto es un dato muy relevante, el 64%, o sea, generalmente es más del 50% de los chicos de todas las edades, porque nos interesaba ver de sexto grado a sexto año, de todas las edades, decían que tenían mucha impaciencia, que en realidad les estaba costando esperar para hacer cosas, es como una especie de irritabilidad e intranquilidad que están sintiendo. Luego un poquito menos, pero también un porcentaje elevado, comparado con muestras cuando estábamos sin situación de pandemia, por ejemplo, sentía enojo. De un 30-34% de los chicos en algún momento en la semana o frecuentemente en la semana estaba experimentando, según ellos, situaciones de enojo, y un porcentaje que va del 17% al 22% aproximadamente, entre algún momento de esta cuarentena, algunas veces o muchas veces sentía tristeza e incluso un 30 y pico por ciento, que era un 32%, manifestaba que ha llorado o ha tenido episodios de llanto en esta situación. Eso que te expliqué de forma general son cómo todos los adolescentes estuvieron viviendo esta situación. Fíjate, Paula, que sobresale atrás de todo esto
una suerte de lo que es la intranquilidad, o es no poder esperar, o es el estar como irritado en un polo, y en otro polo es la tristeza, es el desconectarme con la situación, el no tener energía. Los adolescentes están fluctuando entre estos estados emocionales, te repito, entre un 50 y un 60% en mayor ansiedad y un 30% en estados más de tristeza. Claro. Yo quería preguntarte, Juan Pablo, porque hay muchos casos, conocía de niños que también tienden a la parálisis, ¿no? A tratar de hacer como que pase todo rápido, hacer todo rápido para que pase este momento y poder pasar a otra etapa. Mientras tanto está esto, ¿no? De la extensión de la cuarentena, de que hay que aprender, hay que incorporar la grilla curricular o las exigencias, ¿no? Cómo trabajar como adultos, como docentes, ni hablar, pero como adultos, como papás, con el uso de las tecnologías, que a la vez son hoy algo recreativo, pero también una herramienta de trabajo. ¿Cómo articular, cómo identificar cuando el niño necesita tal o cual cosa, ¿no? La actividad curricular propiamente dicha, el acompañamiento y la recreación, donde a veces parece parte de un continuum? Sí, tal cual. Bueno, son muchas cosas, Pablo, que la planteaste ahí. La primera que creo que puede ayudar es comprender por qué encontramos estos resultados, porque si comprendemos qué le está pasando a ese adolescente, que difiere un poco a lo que puede responder un niño, vamos a poder empezar a hacer cosas. Por eso la investigación tiene un foco muy fuerte ahí, en visibilizar lo que está pasando para comprenderlo. Muy cortito te lo hago, márcame los tiempos, pero cuando estamos ansiosos o tenemos tristeza, lo que está pasando es que estamos en un marco de incertidumbre. Es decir, no puede nuestro cerebro procesar día a día con estabilidad y tranquilidad qué hay que hacer. Si yo tengo una rutina como estábamos antes de la pandemia, generalmente mi recurso emocional estaba vinculado a algunos aspectos que me llamaban la atención en el día. Acuérdense que las emociones son movimiento. La palabra emoción implica movernos, activarnos. Entonces, durante un día yo tenía pequeños momentos de activación y luego podría descansar mi cerebro, que requiere ciertas zonas que son frontales de nuestro cerebro, en hacer cosas en automático, en no estar siempre forzado. Cuando yo rompo ese estado de rutina y estabilidad, lo que se genera a nivel neurobiológico es como un constante alerta. Lo que implica es que mi cuerpo le está informando de forma constante a mi cerebro que algo hay que procesar, que algo puede pasar, que no sé qué voy a hacer mañana. Y esto ustedes lo ven. Un día no sabemos si vamos a tener clase, el otro día no sabemos si usamos un barbijo o no, mañana no sabemos cuántos casos hay, si podemos ser infectados. Toda esta información que le llega al contexto familiar y a los niños y adolescentes lo está poniendo en alerta constantemente. Entonces hay que comprender que cuando yo estoy en alerta de forma constante y tengo activaciones emocionales de forma constante, voy a tener irritabilidad, me voy a enojar y muchas veces me voy a saturar de tal manera que me voy a desconectar con la realidad. Claro. Esas son respuestas adaptativas. Entonces lo primero que tenemos que comprender es que si los niños están funcionando y los adolescentes en este registro, igual que con nosotros como adultos, estamos dando respuesta a un contexto de extremada incertidumbre. Si yo comprendo eso, lo que podemos empezar a hacer es aceptar que ese niño va a estar más irritable, que va a tener momentos que se quiere separar, y en los adolescentes más porque está en un proceso de desarrollo, Paula, Claro. igual que los niños más chicos. Lo que yo te digo que esta emoción que me activa es regulada por zonas prefrontales en los adultos, en los niños y adolescentes se está formando esto. O sea que a ellos de por sí les cuesta mucho más cuando tienen activaciones emocionales ante la incertidumbre y la amenaza regularse. Claro. Entonces, si comprendemos esto, como adultos lo que empezamos a hacer es empezar a tolerar mucho más y aceptar que son parte de lo que estamos viviendo en una situación de incertidumbre cambiante. Es necesario. Ahora, lo que vimos también en la investigación, Paula, es que cuando yo tengo esta activación y tengo estas emociones, no todos los niños pasan a tener estado de inestabilidad emocional. No todos los adolescentes que evaluamos de esta gran ansiedad o tristeza hacen un cuadro de inestabilidad más marcado, que eso solamente fue el 28% en sexto año y un 18%, ¿sí? ¿Y qué encontramos? Que estos niños que hacen cuadros de inestabilidad emocional, que pueden ser de mayor ansiedad o cursar ya depresiones, que lo tenemos que ayudar con acompañamiento psicológico, claro, lo que no utilizaron son estrategias para regular esas emociones, ¿sí? Entonces una de las cosas que podemos pensar es cómo el adulto lo ayuda
a primero aceptar esto que está viviendo y a modular estos estados emocionales que están en constante alerta. Si querés podemos charlar un poco sobre eso. Me hiciste varias preguntas y me quedé en esa primera porque me parecía importante comprender que hasta neurobiológicamente es necesario y Que vamos a pase. experimentar estas Claro, emociones. el tema es cómo Exactamente. acompañarlos y por ahí cómo identificar, cómo ayudarlos, ¿no? Niños, adultos, adolescentes sobre todo. Pero, Juanpi, quería preguntarte también por otro tema, seguramente me va a quedar mucho para preguntarte y va a quedar afuera, pero hay algo fundamental en niños, adolescentes, que es el contacto con los pares, que no está pudiendo ocurrir en estos momentos, ¿no? Y en un momento tan importante de identificación o de elección de su personalidad, vos lo sabrás explicar mejor que yo, ¿cómo se puede suplir eso? ¿O cómo se puede complementar? ¿O hay que esperar que pase este momento para que ocurra lo que tiene que ocurrir, que es el contacto real con sus pares? Sí, completamente, porque ¿cómo hacen ellos para regular las emociones? Y al igual que lo hacemos todos, ¿no? Si yo puedo aceptar esto, muchas veces hablar y estar con otro, y principalmente en la adolescencia, al compartir mi estado emocional con el otro, lo que estoy haciendo también es modular mi estado emocional, igual cuando lo hace un niño con un familiar, con mamá o papá. El compartir la experiencia emocional con los demás nos regula. Ujú. Y entonces si ellos tienen grandes niveles de incertidumbre, y a la vez le quitamos la posibilidad de regularse con sus compañeros, lo que vamos a generar muchas veces son estos episodios emocionales intensificados. En la cuarentena se ha intensificado lo que ya estaba. De situaciones de estrés se han intensificado, lo que no resolvimos se intensifica en este momento. Ujú. Entonces, se me ocurren dos o tres cosas. Una es a nivel personal para los adolescentes, los que han podido centrarse en resignificar la situación y centrarse en resolver los problemas. Es como decir, mi proyecto no lo puedo realizar, pero voy a buscar una A, B y C para poder hacerlo, aceptando que me siento mal, pero busco alternativas. Esos niños tienen estados emocionales de menor inestabilidad. Los adolescentes que se han centrado en el enojo o en buscar gratificación secundaria, que se llama, es decir, comer, jugar videojuegos, al principio esas estrategias les sirvió, pero cuando la cuarentena se prolongue, esas estrategias de regulación emocional que son más de evitar el problema y buscar como paliativos, traen consecuencias en la salud. Entonces, como familia tenemos que identificar qué está haciendo el adolescente, primera instancia, y luego claramente propiciar encuentros con pares. ¿Sí? Ujú. Esto puede ser por intermedio de las redes sociales o podamos empezar a ver en esta flexibilidad que se está dando en nuestra ciudad cuáles son los mejores lugares para que ellos, a partir de realizar algunas actividades recreativas o deportivas, esto claramente a nivel epidemiológico hay que ver cómo se da en la ciudad, pero creo que es necesario que lo pensemos. Y Paula, eso no tiene que ver con la escuela directamente. Ujú. Se ha reducido mucho la discusión de los niños y adolescentes en si hacen las tareas o si van a la escuela o no, Exacto. y la escolarización es una arista, pero ellos siguen en estos 3 o 4 meses desarrollándose, Ujú. creciendo, son plásticos y se adaptan mucho, pero le podríamos buscar, y ya me voy paso a nivel más sanitario y social, algunos espacios donde sean prioritarios para ellos reencontrarse y regular sus estados emocionales y ayudarlos a minorar lo que es este impacto emocional, ¿no? Claro, me imagino que por ahí también depende de cada caso, de cada familia, de cada formación, de cada accesibilidad y predisposición de cada papá, porque es lo que decías recién, Juan Pablo, ¿no? El entorno en el que están en esta cuarentena son sus papás y sus hermanos. Entonces, por ahí depende mucho del núcleo familiar y la permeabilidad y la formación que cada núcleo tenga en acompañar y en propiciar el desarrollo y la formación del adolescente, del niño, más allá de la currícula, como decíamos recién. Así como está el 60% del estudio que arroja que muchos expresan la tristeza y que está bien que así sea, también se han encontrado muchas familias, se han encontrado la manera de comunicarse y de conocerse, ¿no? Y de profundizar lazos incluso, imagino. Sí, tal cual decís vos, en el adulto, como nosotros tenemos desarrollado neurobiológicamente esa conectividad de nuestra parte prefrontal con lo que es la parte subcortical, que es donde están nuestras emociones, dependen quizás muchos menos de la relación interpersonal. Pero en el niño, que es como una emoción andando, y el adolescente que está aprendiendo a regular y resignificando mucho de lo que es la infancia, el contexto familiar tiene mucha más relevancia que en los adultos. Y tal Ujú. cual decís vos, las familias que han podido de alguna manera resituarse en una pausa para centrarse en la prioridad de que estar bien emocionalmente es el punto número uno,
en lo que es la vida familiar, han encontrado espacio de flexibilidad. Es decir, realmente a nivel familiar hay que realizar cambios en nuestras dinámicas. Querer seguir con la misma rutina o la estructura lo que lleva es a la rigidez. Sin embargo, cuando nos planteamos en un momento excepcional de la humanidad la oportunidad de realizar cambios dentro de nuestra familia y la prioridad número uno es estar conectado con nuestros hijos, conectado con nosotros, esas familias han encontrado posibilidad de flexibilizarse. Claro que esto es muy difícil en una situación de estrés, porque uno está en alerta, pero para disminuir la alerta, Paula, que nos da toda esta situación, el estar juntos activa zonas de cuidado mutuo y nuestro cerebro lo que empieza a pasar es a relajarse, al conectar emocionalmente con nosotros. Entonces estas familias que han priorizado, familias digo, instituciones y cualquier espacio que ha priorizado el poder estar bien con otros y cuidarse mutuamente, ha logrado que niños y adolescentes tengan espacio de regulación emocional mejor. Porque ¿qué han hecho? Han hablado más, han compartido estados emocionales, han generado nuevas rutinas, se hace mucha insistencia en la rutina porque nuestro cerebro requiere predecibilidad, es decir, hoy me levanto a hacer esto, mañana hago esto otro, y esa rutina tiene que ser nueva, tiene que ser creada en incertidumbre, ¿no? Y si la familia no se junta a redefinir su rutina, en donde todos tienen que hacer nuevos roles y funciones, es muy difícil, y han logrado rituales, Paula, Claro, porque lo que después de perdimos mucho esto, Juan Pablo, vamos a tener que volver a hablar, me parece, cuando después en el tercer mes ya se fijaron estas nuevas rutinas y se han muchos de ellos adaptado, muchas familias, va a haber que cambiar de nuevo o de alguna manera volver a establecer nuevas pautas en la nueva rutina, en la nueva normalidad, cuando vuelvan al colegio y demás. Pero ya hablaremos al respecto más adelante. Mientras tanto, le agradecemos el contacto como siempre a Nodos y a Valeria también, que es parte de la investigación, ¿no? Sí, sí, estuvimos con Valeria y todo el equipo, ¿no? Que fuimos 5 investigadores en esto. Gracias por el espacio para permitirnos difundir. Para nosotros es muy relevante que en la niñez y la adolescencia sea foco, porque no es solamente volver a la actividad productiva y económica lo que va a permitir desarrollarnos como sociedad, sino principalmente cuidar a los más vulnerables y darles posibilidades a los niños y adolescentes que vivan en este periodo de estrés de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo Sorza. Gracias, Pablo. Hasta luego. Bueno, ahí está toda esta información, es interesante porque el espacio de investigación en neurociencia cognitiva, en neuropsicología cognitiva, hace publicaciones periódicamente, hace webinars y hace talleres y capacitaciones por ahí a los papás o a los directivos o a los docentes que necesitan capacitarse y entender cómo manejar la situación con niños y adolescentes y jóvenes. Es una de las herramientas hoy en disposición a través de las plataformas virtuales.